Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Seguimos con nuestros temas vinculados a la sociología, la filosofía, la comunicación, al periodismo. En tiempos de pandemia por ahí tenemos un poco más, valga la redundancia, de tiempo para reflexionar. No es que abandonamos la actualidad dura, pero tratamos de darle otro contexto en lo posible. Hoy vamos a charlar con Mariana Moyano, ustedes la conocen, es periodista, docente universitaria, columnista de radio en este momento y autora de un libro que a mí particularmente me interesa, que lo leí, de paso Mariana te cuento, lo regalé para un cumpleaños hace un año a otro colega que me hizo una muy buena crítica. Pero bueno, vamos a charlar un poco de eso. En un minuto volvemos con Mariana Moyano, ya venimos. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En Trámites y Servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan solo por los 3 corredores sanitarios seguros. Debes traer tu declaración jurada y la autorización para los centros de transferencia de cargas seguras. Busca los formularios en sisanjuan.gov.ar. San Juan. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola Mariana, gracias por recibirnos, creo que, no sé, en tu casa o en algún lugar de trabajo, porque veo igual que yo que tengo libros de fondo, así que, o algo así por lo menos. Bueno, vos escribiste... Por la invitación, muchas gracias. A vos. Vos escribiste Troll Sociedad Anomia, es un libro que ya tiene un año, ¿no? Creo, de que salió. ¿Sí? Ya tiene un año largo, porque me parece que yo lo compré por junio del año pasado. Y más del año pasado. Sí, y bueno, y es un poco, completemos el título, la industria del odio, ¿no? Y ahora se ha puesto como muy de moda esta palabra hater, en estos meses, creo que los chicos la emplean con mucha frecuencia, y si tuvieras que hacer una perspectiva de un año y 3 meses, ¿te parece que el odio aumentó? ¿El odio está en el mismo lugar? ¿El odio disminuyó? ¿Cómo ves lo que algunos llaman las redes antisociales desde ese mundo hater? Un poco amplio, ¿no? Si querés ir a lo local, metele también. Está bueno para hacer como una mirada así en perspectiva. Yo creo que está igual. Lo que pasa es que creo que sí pasaron dos cosas, y es que estamos más tiempo en Internet. Entonces, hoy Internet es un tema de conversación mucho más habitual de lo que era hace 6, 7 meses, digamos, ¿no? Hoy todo nos ocurre en Internet, cumpleaños, reuniones de amigos, trabajo, entonces hay una presencia mucho más naturalizada en cualquier casa, las escuelas, digamos. Entonces me parece que hay como una posibilidad de reflexionar más sobre qué significa ese mundo de Internet, y lo que también creo que pasó es que hoy estos temas que yo ponía en el libro, hace un año, que es muy poco tiempo en realidad, pero hace un año era como que me costaba más presentarlos como para decir, mirá, esto que yo escribí acá me parece que es lo que está pasando. Y hoy, medio como que es al revés, como que me pasa que me digan, esto que vos escribiste es lo que está pasando, es lo mismo escrito. Pero lo que pasa es que hace un año me costaba más hacerme entender, digamos así, y hoy quizá hay, no sé, hay como oreja más sensible a esas cosas, entonces creo que sea, como que se ha exacerbado, pues no, está más en evidencia.
algo que me parece que ya venía pasando desde hace un tiempo largo. Bueno, vos sabés que en este programa, como conté en el introito, somos fanáticos de buscar algunas cuestiones que nos ayuden a comprender, ¿no?, el momento que atravesamos, sobre todo en esta época de pandemia. Somos bastante fanáticos de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que supongo que lo conoces bien, por supuesto, y que trabajó mucho este tema. Él tiene un trabajo particularmente, llaman El Enjambre. Lo aborda desde un lugar que me parece un disparador muy perturbador. Él dice que este mundo de las redes muestra la característica narcisista y egocentrista que tiene hoy la sociedad hiperurbana de este tiempo. Y en una polémica que él sostenía con Zizek, bastante más amplia, ¿no?, que tenía que ver sobre la disputa en el capitalismo y lo que le estaba pasando al capitalismo en una pandemia de esta naturaleza, él dice, no, lo que tiene este tiempo es que aceleró la tendencia. Es decir, si uno ve Years and Years, se da cuenta que al final lo tenemos a la vuelta de la esquina, a Years and Years. Es decir, lo que hizo estos meses es un acelerón de lo que ya venía. Y entonces, claro, ahora sí me parece que se está planteando otro escenario también, que es la disputa democrática del ciberespacio. Es decir, hasta qué punto no tener una conectividad más o menos decente no te margina de la sociedad que viene. No sé si digo el planteo, Sí, va más allá, ¿no?, por ahí del odio, no del odio. Digo, como ya también este elemento pasó a ser un recurso casi básico de la condición para poder, por ejemplo, trabajar. Sí, igual en el caso del odio, a mí me interesó marcar esa palabra. Yo, estos autores, que digamos, hay varios que están trabajando estas cuestiones, y yo los vengo siguiendo hace mucho tiempo, y hay una idea que ellos manejan, que es el concepto de la psicopolítica. Sí. Que me parece que es interesante en el sentido de que nos propone, sobre todo a mi generación y a las anteriores, tratar de pensar un mundo, tratar de pensar la política no solamente desde los elementos argumentales que utilizamos para discutir la política, sino también con otros elementos, la psicología, la neurociencia, los algoritmos, en fin, toda una cantidad de cuestiones que hace 15 años, 20 años, quizá no estaban tan en el centro de la escena. Hoy, a mí me gusta plantear la idea, la noción de la agenda de las emociones. Nosotros estamos viviendo un mundo mucho más de humores y de estados de ánimo que argumentales. Entonces, el tema del odio no es solamente un estado de ánimo individual, sino que es la propia invitación de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es la línea editorial de una plataforma. Es la decisión política del dueño de la plataforma, lo digo muy rústicamente, ¿no?, pero como para que se entienda. Esa fórmula matemática de construcción de un algoritmo no es algo neutral, dado. Es algo que se decide de esa manera. Entonces, esa decisión editorial de que la plataforma sea de esa forma, y no de otra, lo que hace es agudizar lo que se llama las polarizaciones. El propio algoritmo te va llevando a lugares cada vez de mayor ratificación de tu propia posición, o sea, vos ratificás acá, el que no piensa como vos ratifica acá, polariza, extrema, 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 y eso en un mundo virtualizado, cuando luego ese mundo sale a la calle, sale muy polarizado. O sea, lo que quiero decir con esto es que esto ya está comprobadísimo, no importa que no me crean a mí, digamos, sigan a otros autores y van a leer lo mismo. Lo que se ha comprobado ya es que no es que el ser humano le imprime el odio a su cuenta de Twitter. Entonces, sino que el propio algoritmo de Twitter te lleva a vos a construir tu diálogo de esa manera, y no de otra. De hecho, hace muy poco tiempo, 2, 3 meses, salió una nota muy dura en el Wall Street Journal, donde justamente lo que se denuncia, digamos, es que Facebook, ya en el 2018, sabía que su algoritmo polarizaba al extremo, y que en lugar de cambiarlo, como entraron en el escándalo de Cambridge Analytica, lo dejaron así y quedó así.
Y eso que parece una nota perdida es el corazón de la discusión de la virtualidad hoy, y es que a vos la plataforma te condiciona, no te digo que te determina de modo absoluto, porque uno no es solamente, no es un robot, o un cuenco vacío donde se llena, pero sí que es una máquina muy poderosa de comportamientos, de modos de moldear el comportamiento. Entonces, todo eso que antes nosotros pensábamos que la política era solamente uno discutiendo con otro en base a argumentales de palabras, hoy lo que está atravesado es los malos humores sociales, la conversación pública absolutamente atomizada. Esto que vos decías del narcisismo, es una cosa muy común en una época de redes sociales, porque vos, ¿desde dónde vas a hablar en tu cuenta personal de red social si no es desde vos? Entonces, obviamente, a mí me parece, el yo creo que, la primacía del testimonio, eso va borrando lo que llamamos la cita de autoridad, o sea, las personas que saben, que hablan de temas que saben. Entonces, yo, desde la nada, le cuestiono a un tipo que sabe cualquier cosa. De ahí al terraplanismo hay medio minuto. Sí. Entonces, esa necesidad de exponer mi vida y mis puntos de vista llevan a una atomización del conocimiento, de la razón, del argumento, que bueno, eso también pone en cuestión la democratización, con lo cual es, por un lado, lo que vos planteabas de la brecha, digamos, digital, que eso claramente deja en evidencia, la pandemia deja en evidencia esa brecha, y la injusticia siempre va en contra de la democracia, y por otro lado, este otro mecanismo propio de las plataformas. Entonces, vivimos un mundo de esas dos cosas combinadas, que yo le prestaría atención, sobre todo desde la política, porque después, cuando eso te explota en la nariz, ya es tarde, ¿no? Dejaste en esta reflexión tuya varios disparadores que no los quiero dejar pasar, a ver si los podemos ordenar para que no se me escapen. Me tomo del último, y este me parece un punto enormemente disruptivo, porque es el siguiente. A ver, hay una disputa, para entrar ya en la política dura de actualidad, entre el gremio docente en la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por si se pueden construir protocolos medianamente seguros para impartir algunas horas de clases a los chicos en situación, digamos, de más emergencia socioeconómica, que no están recibiendo instrucción vía internet, sencillamente porque no la tienen, digo. Y ahí me parece que hay un punto complejo, que es el siguiente, porque me parece que el problema no es yo te alcanzo un dispositivo que sería una tablet. El problema es que no tenés conectividad. O sea, es anterior el problema. Entonces digo, ahí me parece que se va a plantear una cuestión de verdadera democracia. Hoy llevar conectividad me parece que es una cuestión democrática. Y digo, para evitar cualquier tipo de duda, el presidente Alberto Fernández dijo, bueno, hoy los libros de texto son internet. Lo dijo en un reportaje a TN hace 5 o 6 días. Entonces me parece que a veces damos unas discusiones que son como un poco estrafalarias, en el sentido de, si no tenés conectividad, por más que vos repartas tablet, es lo mismo que la nada, porque ¿con qué la vas a conectar a la tablet? No quería dejarlo... Sí, yo coincido, y ahí, por ejemplo, me parece que es clave la noción de servicio público. Exacto. Digamos, la conectividad como servicio público, así como no te pueden cortar el agua, sí. Hoy no te digo que a internet sea el agua, pero estamos camino a algo parecido. Pero tendría que haber un paquete universal, digamos. Claro, exacto, sí. De todas maneras, es verdad que es estrafalario, algunas de las cosas que yo planteo me doy cuenta, pero vos sabés que a mí, quien más me enseñó a pensar este tema, es mi hija de 9 años. Porque los chicos, digo chicos, yo tengo 50, los chicos que tienen de 22 para abajo, o sea, 2 generaciones, ellos no consumen televisión como consumíamos nosotros. Sí. Ellos consumen on demand. Totalmente. El modo de informarse de ellos es a través de redes sociales. No consumen noticiero, ni siquiera de pasada por la televisión de un hogar. Ni hablar de ir al kiosco a comprar un diario papel, ¿no?
la prehistórica. Esa es una antiguaya. Total. Sí. Entonces, estas 2 o 3 generaciones, diría que más de 20 y pico, pero ponele para ser generoso. Bueno, vos tenés ahí 2 o 3 generaciones, o 2 generaciones y media, que su vida transcurre en Internet. Absolutamente. Redes sociales. Entonces, lo que a esas 3 generaciones les ocurre está diseñado por eso que pasa ahí. Absolutamente. Entonces yo digo, los adultos, los que tenemos más de 40, nosotros, a veces lo que yo siento es que nosotros seguimos hablándole a las 3 generaciones menores que nosotros, como si esas generaciones consumieran y fueran ciudadanos mediáticos, cuando ellos son ciudadanos digitales. Absolutamente. Entonces, y nosotros, ni siquiera te digo como investigadora de la comunicación, como papá, o como mamá, una mamá que nos está mirando, si esas personas no se interiorizan de qué es lo que pasa en el dispositivo con sus hijos, van a terminar no conociendo a sus hijos. Porque el lenguaje, por ejemplo, mi hija sigue a una chica en TikTok. Y yo la empecé a conocer porque me la presentó ella. Para mí es una desconocida absoluta, digamos, alguien que yo no tengo la menor idea. Pero esa chica tiene 75 millones de seguidores. Una verdadera influencer. ¿Sí, no? Una verdadera influencia. Entonces, uno a veces dice, no, porque tal periodista o tal tapa de tal diario. Bueno, ponele que son 200.000 personas, 500.000 con toda la furia. Bueno, hay una persona desconocida para los adultos que tiene influencia sobre 75 millones de seres humanos. Yo digo, o empezamos a ver lo que ocurre en ese mundo, o nos quedamos afuera de todo. Perdón. Que se lo cuenten a Durán Barba y al equipo de marketing de Cambiemos, que creo que lo vio bastante antes al fenómeno, ¿no? Es decir, el progresismo se debe a un debate en la materia, ¿no? Y a partir de eso quiero, porque ya que lo trajimos a colación y que viene atrás de la reflexión que vos venías haciendo, vos decías, hay un algoritmo que premoldea de alguna manera tu odio, tu capacidad de odio y te lleva con intensidad ese odio, todo bien. Ahora digo, fíjate este fenómeno que a mi gusto se comentó poco o se observó poco. El conglomerado opositor venía con un mecanismo de presión que lo ejercitaba en la calle a través de las manifestaciones anticuarentenas, con distintos argumentos, por la República, por la justicia, por esto, por lo otro, por aquello, pero calentando motores. O sea, había arrancado en 10 y ya estaba en 80, si vos querés. Pongo el mojón, el 17A, como fecha paradigmática, incluso diciéndote, me parece que había mucho menos gente de la que las terminales mediáticas que acompañan ese proceso decían que había. Pero, qué duda cabe que desde el nacimiento de esa expresión de protesta venían en aumento. Y tras cartón, la convocatoria fue a parar a la puerta del Senado, donde se discutía la media sanción. Y fue un fracaso estrepitoso. La información que yo tengo es que el conglomerado opositor agitó mucho menos las redes, por no decir las desalentó, y eso le bajó muchísimo el per cápita de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate la capacidad que tiene de operarse el tema redes para terminar, más allá de que sea un ejercicio narcisista, en una manifestación en la calle. Sí, sí. Es que parte de lo que a mí me parece un error, llamemos rápidamente el progresismo latinoamericano para englobar todo, es la minimización que se hace de las redes sociales. Es muy... a mí, yo cada vez que escucho a un dirigente decir, bueno, es Twitter, me desespero porque digo, decir eso en ese gesto casi con la mano de minimización y de desprecio, una banalidad, digamos. Sí. Claro, hay un desconocimiento, porque no creo que sea una cosa de burla desde la cosa canchera. Creo que lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que sucede ahí. Mirá, en junio de este año, la Universidad de Oxford, que estamos hablando tanto con el tema de la vacuna, bueno, sí. La Universidad de Oxford junto con el Instituto Reuters hacen todos los años un estudio de medición de cómo los países se informan.
¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacen los ciudadanos? ¿Cuál es el primer clic que los ciudadanos dan? Por supuesto en el teléfono, porque por ahí hoy es todo en el teléfono. ¿Cuál es el clic? ¿Cuál es la decisión del clic? Porque ese clic es una decisión. Bueno, ¿cuál es la decisión que toman los ciudadanos para ver cuál va a ser su primer vehículo de información? Este estudio se hace en Europa, en 4 países de América, 3 o 4 de Asia, o sea, muy pocos, pero todo de Europa, y de América son Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina. En Argentina ya este año dio que el 71% de las personas, el primer clic lo hacen a través de las redes sociales. Después van a los medios. Pero ya las redes sociales, el primer clic del día le ganó la televisión. Ahora, también quiero decirte que acá hay una cuestión complicada de claro sesgo ideológico, que es el siguiente. Yo creo que el mundo de las redes, con toda la amplitud que eso tiene, funciona en un maridaje mucho más entrañable con una opción que está ubicada del centro a la derecha que del centro a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que Chulhan llama la agenda de la positividad o el exceso de positividad y la poca negatividad, ese lugar que explota necesariamente el metro cuadrado de confort del individuo, es una agenda que encaja mucho mejor en el ideario de Rodríguez Larreta que, yo qué sé, no sé, en el de Axel Kicillof, por decirte algo. Y por 2 elementos más que sumo a este que vos decís. Uno es que las izquierdas o los progresismos o los movimientos populares históricamente siempre han tenido una narrativa de relatos más extensos. Absolutamente. Entonces, eso es un tema, y el otro tema es que hay la complejización de los problemas también se lleva medio a las trompadas con la lógica de las redes, porque no te da margen para... Entonces, con esos 3 elementos que estamos mencionando, vos ahí tenés Pero yo lo que digo es, yo no digo ser como la derecha en el mundo que sabe utilizar esos mecanismos porque marida mejor. Lo que sí digo es, vos tenés que encontrar tu propia voz, pero lo que no podemos hacer es desconocer ese mundo que funciona de esa manera, porque si no es realmente creer... Bueno, si no es terraplanismo al revés, ¿no? También. No es terraplanismo al revés. A mí te digo la verdad, yo, o sea, no hace falta explicar, me parece, para quien mínimamente me conoce, no hace falta explicar la relevancia que yo le he dado toda mi vida al rol de los medios de comunicación, digamos. Casi que estoy conversando con vos porque vos me conociste analizando eso, o sea, si no, no me hubieras invitado, digamos. Acá estoy por eso, no tengo ni que explicar lo que yo pienso de los monopolios mediáticos. Ahora, dicho eso, si yo me quedo pensando en los monopolios mecánicos, los monopolios mediáticos, no termino de comprender el mundo que viene de 2013 para acá. Una pregunta final que me da, si querés, entre cierto morbo y también información. Vos sos una ex 678, formaste parte, digamos, de una experiencia de disputa política muy intensa. Vemos que en este nuevo proceso de signo peronista ya rápidamente las cuestiones políticas se están acomodando en 2 veredas, clarísimamente. ¿Vos crees que hay un nuevo espacio para una experiencia periodística de esa naturaleza? ¿O te parece que habría que revisar la experiencia e ir hacia otro lugar para plantear el argumentario, digamos, que quiera, en este caso, respaldar a las políticas del gobierno? No, mira, yo te digo mi caso personal. Para mí 678 fue una experiencia riquísima en términos de la masividad que generó, pero para mí el discutir los medios de comunicación 678 fue una parte más de ese proceso. Yo discuto los medios desde que tengo 18 años, o sea, porque estudié comunicación, formé parte de los primeros puntos de la ley de radiodifusión, o sea, todo ese recorrido. Muchos años después llegó 678 a mi vida, pero para mí era como parte del recorrido porque estaba ahí. De hecho, yo hacía mis columnas en el noticiero de Canal 7 sobre medios antes de 678, con lo cual fue como un paso. Yo entiendo, por supuesto, la relevancia política que tuvo ese programa desde ya. Lo que pasa es que para mí ahora, como en ese momento había que pensar los medios, hoy hay que pensar otra cosa.
Entonces, no veo la posibilidad, porque además hay una cosa con 678, y es que a veces me parece que mucha gente con buena intención, ¿no? Que sé que nos quiere y que qué sé yo, más que querer un programa donde se analice la comunicación, lo que quiere es volver al 2012. Sí. ¿Viste? Hay como una cosa medio así como de... lamentablemente la gente está clavada ahí, también te digo. Claro. Si vos Entonces, agarrás ahí los temas, yo escribí una columna hace 10 días y era, che, si alguien se fue de viaje y volvió y pasaron 8 o 10 años, los temas son los mismos, lamentablemente digo, claro, lo que pasa es que el mundo no es el mismo. Entonces, en 2012 yo podía oler, que de hecho lo olimos con los cacerolazos, cómo las redes sociales estaban generando un clima de concentración de ideas opositoras. Ahora, hoy yo no puedo decir, hoy eso es el 90% de la comunicación y la televisión es, digo hasta en términos de un dato, digamos, para entender de qué estamos hablando. Hoy, cada red social, por más chiquita que sea, estamos hablando de 50 millones de personas. 800 millones de personas, digamos, una dimensión que no tiene ningún medio de comunicación, ninguno. La última esta vez sí de verdad, y además con aclaratoria, puede ir editada porque el programa no es elástico, Claro, así que veremos qué hago con ello, pero te la quiero preguntar. Es conspirativa, pero las teorías conspirativas son apasionantes. ¿Vos podés creer que Zuckerberg sea el dueño de Facebook, WhatsApp and Company, siendo una de las grandes almacenadoras de datos? Es decir, ¿te imaginas lo que hubiera pagado un servicio de inteligencia hace 50 años por tener la información que está almacenada ahí? ¿Te parece que Zuckerberg puede ser independiente de cualquier conectividad, por ejemplo, con la CIA? No, pero te digo una cosa que es más grande que esa. ¿Sabés quién es el propietario de la nube de la CIA? ¿Quién? O sea, de toda la información, bueno, dice la CIA. El famoso iCloud de ese, sí. Bueno, entonces es de Amazon. Ah, mira. Entonces, el día de mañana, Jeff Bezos dice, ¿sabés qué? Me llevo la nube. Bueno, lo que se lleva es nada más y nada menos que toda la información de la CIA. Claro. Está bien. Entonces habría que preguntarse de quién es Jeff Bezos, ¿no? ¿Tú a quién responde? Claro. Gracias por tu reportaje, y nada, la seguimos cuando podamos. Un saludo grande. Que estés bien. Chau, hasta el sábado que viene.